Como invitado a Norberto de Mazábel, arrantzale, marinero, armador, patrón y presidente de la Cofradía de Mareantes de San Pedro de Hondarribía. Bienvenido, Norberto. Y buenas tardes, Iñaki. Un placer estar con vosotros y para lo que queráis aquí estamos. En este programa siempre hablamos de orígenes, de tradición. Hondarribía es una ciudad arraigada al mundo arrantzale, al mundo marinero. Tú y tu familia siempre has estado arraigado al mundo arrantzale, al mundo marinero. ¿Alguna vez te habías planteado no poder ser parte de la mar? No, es que nunca me he parado a pensar en eso. Claro, nosotros cuando, somos casi del mismo año, y nosotros entonces en el colegio, en casa, todos los arrantzales. Mis abuelos, mis tíos, mis primos. Mi padre tenía un barco con los primos, era todo familiar, entonces lo único que pensamos era, no pensamos ni ir al colegio. El colegio era escaparnos, ir a la venta, a ver descargar, todo íbamos, si iba el barco al carro, subíamos con el barco, le cogíamos el bater al abuelo para ir a la bahía remando un poco. Para mí no había otra cosa que no era el mar. Entonces sí, en verano venían los veraneantes, el turismo, pero la vida era ir a la venta a las mañanas, ver quitar las tripas a los atunes grandes, ver descargar, ver al par un ratillo, el barco se iba afuera, estaban los barcos con los víos en marcha para el cebo para pescar el atún, y yo no conocí otra cosa, y nunca me he planteado otro trabajo que no sea esa. ¿Tu primer recuerdo de la mar, cuál es? El primer recuerdo que tú tienes relacionado con el mundo arrantzal y con el mar. El mar sí, porque en el año 77 el padre estos fueron a Canarias y fueron el 26 de octubre y llegaron a mediados de diciembre, un poquito antes de Navidades, y toda la vida me acuerdo que entonces cuando el padre iba mucho tiempo fuera siempre traía un regalo, no es como ahora, entonces los regalos eran contados, y me acuerdo que nos trajo unas camisetas naranjas de Adidas que entonces era la selección holandesa, y aquello, trajo dos para mí y para mi hermano, y para el pequeño, como trajo otra diferente. Pero aquel recuerdo nunca se me olvida. Venir el barco después de ver 2 meses, claro, con 10 años, 2 meses sin ver a tu padre que traía los regalos. Y luego otra anécdota buena tengo cuando fueron Matutina y estos a Venezuela. Cuando vinieron después de 6 meses los barcos que trajeron cocos y ver a aquella gente, pues todos no era ni un familiar nuestro, eran el Matutina y Beato Valentín que fueron allí, y ver a sus familias llorar cuando venían. ¿De qué año me estás hablando de eso? Eso en el 75, yo tenía 8 años, y a mí eso me impresionó. Había un tío de mi padre allí, y ver a su mujer, a sus hijos llorando, claro, después de 6 meses sin ver al padre, eso en el pueblo no se llevaba. Era la pesca, era un poquito en atún, una semana, 15 días, pero 6 meses fuera de casa y ver, llegar un anochecer al puerto, y luego con el camión de Egea cargando el camión con cocos, y aquello se me quedó grabado. O sea, que tú entiendo que en tu juventud nunca te habías planteado otra cosa que no fuera el mar, obviamente. No, ni pensar. Y luego te voy a decir más, en la cuadrilla éramos 28 amigos. De 28 amigos, 26 hemos ido a arrantzales. 2 en hostelería, todos los demás éramos arrantzales. Entonces, no planteabas, ahí estás estudiando que terminara la escuela para ir al mar. O sea, que la escuela era el rol para ir al mar. Era el rol. Te voy a contar una anécdota. Entonces, se iba mucho a merluza. Entonces hacían las costeras de primavera, de anchoa, verdel, sardina, luego el atún, luego un poco a la sardina al chicharro, y luego se iba a merluza besugo. Si salías de lunes a viernes, el sábado no se salía al mar, se hacía descanso. Nosotros andamos en la escuela de lunes a viernes y estamos deseando que hiciera mal tiempo entre semana para salir el sábado. Y cuando íbamos sábados, íbamos al mar siempre. Y deseando que hiciera mal tiempo entre semana para ir nosotros el sábado al mar. Era más que un trabajo, era un hobby casi. Es que no había otra cosa. No hemos conocido otra cosa.
Tú empezaste como arrantzale profesional, dijéramos como marinero profesional, en el año 83, con 16 años. Sí. Yo fui con 15 años a la escuela Pasajes a sacar el título de patrón. No me gustaba estudiar. No me gustaba estudiar, no. Para mí, yo quería ir al mar, entonces los estudios no hacían ni caso. Y en marzo me dijo el padre, o me dijo en febrero, que había una plaza en el barco de casa y si quería ir, tenía que ir ahora. Pero me ponía condición. Si iba al mar, en su casa no iba a volver a estudiar. Esa oportunidad solo la tenía en casa. O la aprovechaba o no la aprovechaba. Entonces yo decidí que quería ir al mar. Y me dijo, mientras estés en mi casa, no irás nunca a la escuela. Cuando te vayas de mi casa, harás lo que quieras. Y saqué el título de patrón cuando me casé el año 92 y 93, yendo 2 inviernos a la escuela. Desde que empezaste en el año 83 hasta el día de hoy, la evolución de técnicas, de seguridad, de tipos de pesca, ha habido mucha evolución. Y entendiendo Hondarribia como un lugar de pesca tradicional y sostenible, ¿se mantiene algo de aquello de cuando tú empezaste y viste de tus aitas y tus aitonas? Todo. ¿Tus abuelos? Se mantiene todo. Ha cambiado, el sistema de pesca es el mismo. Ha cambiado porque al final evolucionas, los barcos son mejores, hay más seguridad, más higiene. Un barco de madera, yo cuando empecé en el año 83, éramos 16, íbamos en un barco de 25 metros con 2.000 litros de agua. Hicimos 21 días en el mar y te puedes imaginar el agua donde llegaba a los 11. Llegaba un momento que el maquinista cerraba por si acaso el motor necesitaba agua. Claro, los barcos de hoy en día, como está aquí atrás, tiene 16.000 litros de agua. Tiene 32 metros, ha cambiado lo que es la vida en el mar, pero la pesca es la misma. La misma, pescamos igual. Si los antiguos, gente mayor, volvieran a revivir, bueno, lo único, la novedad tendría los barcos, pero el sistema de pesca es el mismo que cuando empecé yo. El tucutucu es un barco familiar. ¿Desde cuándo tiene ese nombre? Porque yo creo que ese nombre es un nombre importante, ¿no? Tiene historia, sí, ¿no? Sí, tiene su historia. Este es un barco que entonces mis abuelos y sus primos hicieron un barco entre 8 primos y el barco, el motor hacía tucu, 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 y al final en el pueblo pues entonces no había ni radios, no había nada. Entonces la gente iba con un gonio y muchos se conocían por el ruido del motor. Entonces este barco hacía el tucu, 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 se quedó con el mote tucu, tucu, y al final cuando construimos el último barco, bueno, el último, ya el más moderno, pues le pusimos el mote de la familia, tucu, tucu. Que entiendo que de aquel entonces, de los orígenes que tú empezaste hasta ahora, sí existe una filosofía de algo que se emplea ahora tanto, que es la sostenibilidad, el equilibrio. ¿Seguís con eso? ¿Seguís con el equilibrio sostenible de lo que es la pesca? Sí, nos cuesta mucho, ¿eh? Hoy en día no es como antaño. Antaño era mucho, la gente mayor luchaba mucho por las cuotas. Hoy en día las cuotas vienen ya puestas, vienen de Europa y las tienes que gestionar. Antes ibas a luchar por tu cuota, cuando ya sabes, cuando hubo aquellos follones de escote con las 200 millas, al final era una lucha, cerramos los puertos, no cerramos, lucha, cerrar las fronteras, y bueno, y ahora decimos, ahora eso ya no existe. Ahora vas a cerrar un puerto y te multan. Ahora ya Bruselas te dice, tienes 10.000 kilos y ahora gestiono todo. Ahora lo que tenemos que hacer es una buena gestión de la cuota que tenemos. Intentar vender lo mejor posible para sacar una buena rentabilidad. Visto eso, ¿crees que lo que es la pesca tradicional, en lo que hemos entendido como pesca tradicional hasta ahora, puede tender a desaparecer? Hoy en día, a día de hoy, creo que no va a desaparecer, pero hace 10 años no te hubiese dicho lo mismo. Hace 10 años tuvimos, cuando empezó el trabajo en tierra, que era trabajo muy boyante, mucha gente se nos fue a tierra, nos costó mucho hacer tripulaciones, tuvimos que recurrir a gente de Sudamérica, a gente de Senegal, para completar las tripulaciones. Claro, pasa que en 10 años ha dado un giro tan importante en tierra que ahora la gente que dejó el mar está volviendo a los barcos. O sea, y eso puede hacer que se siga manteniendo lo que es la tradición de pesca. Entonces, hace 10 años las escuelas náuticas anduvieron un poco en declive, con el miedo de que no había alumnos. Claro, si tú recurres al final de gente de fuera, al final la gente de aquí es porque no quiere hacer ese trabajo. Entonces las escuelas anduvieron ahí un poco, pero hoy en día yo creo que estamos bien. Bueno, mejor que hace 10 años. Cosa que me alegro. Sí. La pesca siempre se ha entendido como una necesidad de primer sector, una necesidad a la hora de alimentarse. Cuando ibais a pescar antes, sabíais que era
algo que iba a ir a las casas directamente, prácticamente el pescado que venía. ¿Ahí no crees que ha habido una evolución también con el pescado y ya, por ejemplo, el cimarrón, bueno, el pescado rojo, el bonito, son ya pescados que aparte de, para ser una alimentación diaria, tienen un toque de gourmet? Ya que vosotros colaboráis desde los barcos y con vuestra forma de pesca a que sea un producto de mayor calidad para gourmet, dijéramos, sí, sí. Sí, al final hemos cambiado mucho. Yo desde que empecé en el mar ahora se saca un pescado, yo creo que igual 100 veces mejor que antes. Ahora reina mucho la calidad. ¿Ahora por qué? Porque ahora, por ejemplo, el mayor puerto de Euskadi está en Vitoria. En Vitoria no tiene agua, pero tiene unos aviones acojonantes. Te meten producto donde quieras en el mismo día. Tú pides un pez de espada de Sudáfrica, mañana lo tienes aquí. Pide lo que pidas, tienes aquí. Entonces, para competir con eso, tienes que tener buena calidad. Si no tienes buena calidad, tienes el producto en cualquier mercado. Por eso es lo que yo veo que hoy en día hemos mejorado mucho, no en el precio, porque tampoco vendemos mucho más caro que antes. Pero yo creo que hoy en día ha mejorado la calidad del pescado. Sí, mucha. Yo recuerdo cuando era más joven, bueno, que en los barcos de Hondarribia algunos traía algún besugo de vez en cuando, mucha más merluza. ¿Hay un riesgo de desaparición? De hecho, ha desaparecido algunos pescados. Y potenciar pescados que antes no estaban potenciados, se potencian más. Por ejemplo, el besugo, sabemos que ha desaparecido. Y el verdel, por ejemplo, era un pescado que no tenía una categoría y ahora tiene cierta importancia, el verdel. ¿Crees que ahí hay un cambio también? ¿Y por qué surge ese cambio? Surgir no sé cómo explicarte eso, pero es que hay pescados ahora que han cogido mucho valor. Y yo calculo que el valor lo han cogido por lo que he dicho antes. Ahora puedes mandar un pescado donde quieras, en el tiempo que quieras. Eso antes no existía. Ahora, por ejemplo, antes no había, en los barcos no teníamos tecnología. Entonces venías a casa, vendías el pescado, lo dejabas y te ibas. Ahora, antes de venir, ya sabes a qué precio está, si igual tengo que esperar un día, o tengo que esperar 2, o te dice uno, ven y puedes venderlo mejor que igual mañana, hoy necesito, mañana necesitas. Eso antes no existía. Entonces, yo eso veo que el verdel, antes no había cuota de verdel, entonces se pescaba lo que querías o lo que podías. Ahora tienes una cuota. Cuando hay una cuota, se limita. Cuando se limita un producto es cuando sube de precio. Ya, claro, claro. Ahí tiene, por ejemplo, la anchoa estuvo 5 años cuando coincidió con el año del Prestige. Estuvo 5 años mal y ahora está, que incluso hay demasiada. ¿Qué nos pasa ahora? Que hay demasiado, que ya se mezcla el pequeño con el grande. Y ya nos cuesta encontrar el grande, que es el que tiene valor comercial. Yo creo que cuando se limita una cuota es cuando sube el precio. Y luego otra cosa que me está llamando la atención ahora, cada vez más, es la piscifactoría. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre un pescado tradicional, de pesca tradicional y un pescado de piscifactoría? Obviamente las hay. Yo creo que el sabor. Y aparte del sabor, yo creo que saber vender el producto. Tú a un crío le das un besugo de piscifactoría y le das un besugo del mar, pescado en el mar, y no es igual. Pues tú a ese crío le dices, tienes que comer esto, que esto es besugo. Si no le dices qué es, al final el chaval se va haciendo mayor y siempre se quedará los gustos que ha cogido de pequeño. Siempre de pequeño te quedan unos sabores que nunca se olvidan. Y yo creo que va a pasar lo mismo. Si tú no le explicas el por qué, yo por ejemplo soy un enamorado de llevar a la cofradía chavales. Yo otros años llevo 4 o 5 escuelas. Que conozcan. Sí, que conozcan y que sepan de dónde venimos y quiénes somos. Y luego ellos que valoren. Es incluso más, les hago un concurso de dibujo. Con todo lo que he explicado, me tienen que hacer un dibujo. Y de esos dibujos, a los 10 mejores, les regalo un bonito en fiestas. Pero un bonito que no le quito ni la cabeza ni las tripas. Se los doy entero. Y muchas madres me dicen, joder, digo, no, es que tienes que conocer el producto desde dentro. Claro, si te doy limpio y fileteado, entonces dice, no, el crío, ya, vamos a ver. Y van encantados, ¿eh? El premio es para los niños, claro, la faena para los padres. Claro. Pero está muy bien, yo creo que es importante que los críos conozcan. Y estoy deseando que vengan, joder, a mí que venga gente de fuera a ver lo que yo he vivido y lo que yo siento, eso no tiene palabras. Hablas con pasión. Sí, hablas con eso pasión. para mí es... Otra cosa, vosotros cuando vais al atún, por ejemplo, hacéis campañas de 1 semana, 2 semanas, hasta 3 semanas. Cuando cogéis el pescado, eso me parece a mí un secreto que me gustaría que lo contarais, porque es magia. ¿Cómo conserváis el pescado en el barco para que llegue con esa calidad de frescura,
desde todo ese recorrido que hacéis con el pescado ya cogido, porque muchas veces tenéis marea, o sea, días, 2, 3 días de navegación con el pescado dentro, ¿no? ¿Cómo se conserva tan bien? ¿Cómo lo conseguís? Hombre, cuando vamos al Atlántico, que son mareas largas, entonces sí tenemos que tener un poco más de cuidado, que estamos en el Cantábrico. El Cantábrico al final son en horas, en 5 o 6 horas puede estar en un puerto de descargas y la frescura es... Pero cuando vamos fuera, lo que se hace lo primero es matarlo bien. El rigor mortis que le llaman. Entonces para eso le pegamos en la cabeza al atún, le damos un golpe, lo que haces es... el atún muere y no le dejas que esté vibrando. Cuanto más vibre, todos los músculos se le rompen. Cuando se rompen los músculos, ¿qué pasa? Que le hacen coágulos. Entonces ese pescado se ablanda. Entonces si tú le pegas un golpe y el atún se muere por el golpe, entonces se queda rígido. Al quedarse rígido, esa carne, y luego en la nevera lo que hay que hacer es taparlo bien con el hielo. Taparlo bien y luego cuando igual vas pescando y tienes que ir rompiendo las capas de abajo, romper para que no cree una capa de aire entre el pescado y el hielo. Que es donde... Puede pudrirse. Claro, cuando entra el aire, claro. El aire al final es oxígeno, el oxígeno se pudre y pudre el pescado. Lo que hay que hacer es romper el hielo, que siempre esté en contacto con el pescado, para evitar que la oxidación del pescado, que al final es donde se pudre el pescado. Luego es un pescado que se conserva muy bien, ¿eh? Sí. Son pescados, por ejemplo, el bonito es atún blanco, lo llamamos nosotros, este es el atún rojo, y se conserva mejor el atún blanco que el atún rojo. El atún rojo tiene la sangre más fuerte, es un pescado más salvaje, hay que tener menos tiempo en cámara. Pues cuando andamos al cimarrón, siempre las descargas eran diarias o de 2 o 3 días, como mucho. Y una vez que habéis llegado ya, habéis hecho todo ese recorrido con el pescado bien cubierto, llegáis a puerto. Ese transcurso de que llegáis a puerto a antes de entrar en la venta, ¿qué hacéis con el pescado? ¿Qué proceso tiene en ese momento? No, sacamos de la nevera, lo metemos en unas tinas, unos 200 kilos, unos pescado de 10 kilos, normalmente es el bonito, metemos unas 20 piezas, pesamos y según pesamos le volvemos a echar hielo otra vez. Una capa de hielo para que se mantenga hasta hacer la subasta. Una vez que se ha hecho la subasta, pues cada comprador coge su partida. Si por ejemplo tiene el camión, pues lo mete en el camión. Si no tiene camión, lo mete en la cámara para conservar el frío. Lo que hay que evitar es romper la cadena del frío. Es muy importante. O sea, que ahí estáis Sí. dándole... En la venta también tenemos máquinas de frío para mantener la temperatura. Y luego ya, en esta sociedad que está tan... empresas grandes y tal, cuando hacéis subastas, porque al final las subastas sois, más o menos, estáis siempre en los mismos barcos, ahí sí hay una rentabilidad en la subasta. No hay veces que en la subasta, puede ser duro, Norberto, podéis llegar a perder dinero. Sí, nunca ganas, pero nunca ganas lo que tú quieres. Es una subasta a la baja. Tú pones un precio de salida y empieza en 6 euros y va bajando cada céntimo, va abajo. Luego cada comprador compre según tenga el mercado o esté el mercado o vea la disponibilidad económica que tiene él y luego él puja el pescado, nosotros no podemos hacer nada. Una vez que está en subasta no os podéis echar atrás. No, lo único, ahora hoy en día tenemos unos precios de retirada que se anularon en el año 2017, se han vuelto a activar ahora con la pandemia, que cuando llega un precio tú lo paras, lo llevas a congelar, lo tienes 2 días congelado, 3 días congelado, al tercer día lo sacas y lo vendes a un precio con unas ayudas de congelación que tiene. Pues ya son precios muy irrisorios, por ejemplo en el bonito llega a 2 euros y poco. No, en el bonito nunca llega, es muy difícil. En la anchoa sí. La anchoa de poco tamaño ya hemos vendido. La anchoa de 60 granos pues anda en 1,10 €, 1,05 €. Entonces retiramos y congelamos. O sea, que muchas veces para buscar la rentabilidad tenéis que hacer mucho lápiz y mucho papel, ¿no? Y movernos mucho. Hay zonas, por ejemplo, la anchoa ahora, como te he dicho antes, hay tanta anchoa que se han mezclado la grande con la pequeña y la grande siempre pues tiende a irse fuera de la pequeña. ¿Qué pasa que fuera? Que fuera se va al final a la altura de Galicia, de Gijón. Entonces nos pasamos allí, casi toda la primavera pasamos por Gijón. Gijón no está preparado como Euskadi o Cantabria para desembarcos de pescado y nos pasamos canutas. Tienen malos sitios, hay poco hielo, mucho barco. Norberto, veo que hablas con pasión del todo esto. ¿Qué más crees que te puede aportar el mundo del pescado, el ser el Arrantzale, en tu vida? ¿Qué más te puede aportar el mar a ti? ¿Más de lo que me ha dado? No creo que... buenos recuerdos, grandes amigos que he conocido, que yo pienso que si hubiera estado en otro sector no hubiese conocido, y me quedo con eso. Ser feliz
y la gente que he conocido, los amigos que tengo. Eso está muy bien. Veo que eres un apasionado de esto de la mar, veo que lo tienes dentro de las venas, sé que esto no se va a perder, que la tradición va a seguir. Y yo creo que tú y yo, Norberto, nos vamos a juntar, vamos a cocinar un poquito este atún que tenemos aquí, vamos a brindar y muchas gracias, Norberto. Seguiremos cocinando. Caricasco, gracias.